Entonces, quise empezar con la percepción que tienen los mexicanos de la ciencia. En el 2011 la Profeco, bueno, la INEGI más bien, realizó una encuesta que arrojó algunos resultados muy interesantes, ¿no? Una encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y la tecnología. Entonces, yo quise rescatar algunos de los resultados más relevantes o más interesantes para el objetivo de esta conferencia. Primero que nada, el 37.8% de las personas encuestadas estuvieron de acuerdo, esto en las ciudades, porque el lado de las zonas urbanas, porque el lado de las zonas rurales es todavía más grave, pensando en cuál es el objetivo de esto. El 37.8% de las personas encuestadas en ciudades estuvieron de acuerdo con la afirmación de que existen personas capaces de percibir fenómenos paranormales, de manipular la mente o de alterar la percepción de la realidad. Estamos hablando del 37.8% de personas que tienen grados educativos relativamente altos, arriba de secundaria, preparatoria, que reciben una educación científica en algún momento de su vida, de parte de probablemente personas que tienen este tipo de creencias, cuyo sustento es escaso, como podemos ver más adelante, esperemos en las conferencias. Y esto es en cierto modo alarmante, porque una persona que cree en este tipo de cosas es fácil, digamos, es en cierto modo carnada fácil, por decirlo de una forma tal vez inadecuada, para gente que lee las cartas en la calle, individuos que dicen leer el futuro, todo este tipo de cosas que alguna vez nosotros nos hemos encontrado, ¿no? En ferias, en establecimientos también organizados como este, que tienen pues, bastante clientela. Entonces, otro dato interesante que encontramos es que el 67.2% de las personas estuvieron de acuerdo en que existen medios adecuados para el tratamiento de enfermedades que la ciencia no reconoce. Entonces, si esto lo llevamos a nuestra vida cotidiana, seguramente nosotros hemos visto que la abuelita, el tío, etcétera, etcétera, nos dice, ¿sabes qué? Tienes algo pegado en el estómago, tienes que ir a hacerte que te lo quiten. Entonces, te hacen un masaje, te hacen toda una especie de ritual en el que te curan. Y bueno, más adelante, ¿no? Dentro de las personas encuestadas, el 34% de las personas encuestadas consideran que la parapsicología es una ciencia. El 36.2% considera que la astrología es una ciencia. El 30% considera que la homeopatía es una ciencia. Aquí me parece que se borró. Pero, entonces, ¿qué está pasando aquí, no? La homeopatía es una ciencia, no es una ciencia, es una pseudociencia. Ni siquiera pretende ser una ciencia. ¿Puedo usar así, por favor? Pues primero que nada, ¿qué es la ciencia? Quise tomar la definición más sencilla, una definición pues, que podría orientar a cualquier persona que asistiera a este taller. La ciencia, según Mario Bunge, un divulgador científico y filósofo bastante reconocido en América Latina, se compone de cuando menos cuatro partes, ¿no? La observación, se tienen que examinar los hechos, se tiene que delimitar lo que más adelante vendría a ser una hipótesis, cómo funciona determinada cosa, cómo suponemos que funciona determinada cosa. Más adelante eso se transforma en experimentación y hay que poner especial atención en la experimentación porque es la parte más importante de lo que es el método científico. Me corregirán si no estoy en lo correcto. Y por último se realiza una conclusión. La conclusión, se interpretan los datos y volvemos al inicio. Se verifica que lo que se obtuvo es adecuado, se hipotetiza, se experimenta y etc. Y bueno, quise poner esta imagen porque me parece bastante sencilla de comprender. Los niños, de cierta manera, recurren al método científico para comprender las cosas que suceden a su alrededor. Realizan una observación, formulan una hipótesis, el niño piensa que es comestible, realiza un experimento, se da cuenta inmediatamente de que no es comestible, reporta su hallazgo y sus padres se dan cuenta de que no debieron dejarlo solo. Entonces, invito a otros niños a reproducir los experimentos, que idealmente es lo que se tiene que hacer en la ciencia, ¿no? Se repiten los experimentos. Aquí tenemos una lista de algunas cosas que comúnmente que son, digamos, algunos de los tantos elementos que la ciencia debe considerar. Es lógica, es razonable y es racional. La lógica es una herramienta extremadamente útil y bueno, este taller se enmarca dentro de lo que vendría a ser pues, el escepticismo, ¿no? El escepticismo no como la negación de todo, sino el escepticismo como una herramienta, un modo de vida que nos ayudaría a confrontarnos día a día con la información que se nos presenta en todos lados y que a veces pues, no tenemos las suficientes herramientas o no estamos suficientemente dispuestos a confrontar.
es repetible bajo circunstancias similares. La repetición es de suma importancia. Siempre se realizan experimentos y se evalúan los datos obtenidos. No se aceptan evidencias anecdóticas por sí mismas como pruebas. Ayer veía precisamente un divulgador de la ciencia, Michael Blade, me parece, que hablaba precisamente sobre este hecho, ¿no? Y él decía que la ciencia no es una anécdota, no es la anécdota del vecino, no es la anécdota de la abuela, la que resultó la malaria, la que curó de alguna enfermedad, sino que la ciencia retoma un montón de anécdotas que son constantemente retomadas. La experimentación en cierto modo son, digamos, muchas anécdotas. Exige evidencias extraordinarias para aserciones extraordinarias. Hay un periodista que me agrada bastante, que falleció desafortunadamente hace aproximadamente 2 años, Christopher Hitchens. Él tenía algo que se conoce como la navaja de Hitchens. Entonces decía que para aceleraciones extraordinarias se requieren evidencias extraordinarias, ¿no? Y más adelante vamos a ver por qué eso es importante en algunas de las pseudociencias que se van a revisar en el taller. Entonces, algo muy importante que también tenemos que tener en consideración es que la ciencia requiere el intercambio de ideas, la discusión de las ideas, y precisamente este espacio es el espacio para discutir estas ideas. Y más adelante, si tienen dudas pueden levantar la mano, si quieren comentar algo pueden levantar la mano, si creen que hay algo que no estoy diciendo adecuadamente igual pueden levantar la mano. Lo importante... Pero no me contradiga. Yo creo que al final, esa parte, esa de no, lo dejamos al final. No, ya la dinámica sería ahorita que tú des toda tu información y al final vamos a darnos hasta con los sombreros, ¿ok? Muy bien. Pues bueno, vamos a dejar para el final. Fue adecuado ponerlo aquí el intercambio de ideas y la discusión. Y bueno, aquí hay un esquema bastante sencillo que resume cuál es la relación entre ciencia y pseudociencia, ¿no? Ciencia, observación, hipótesis, experimentación y teoría. Siempre hay una crítica antes de que se formule una ley. La pseudociencia, observación, se realiza una hipótesis y ¿sabes qué? Se salta directo una ley. Pocas son las disciplinas que son pseudocientíficas y que se hacen llamar científicas, que recurren a alguna forma de experimentación. La mayor parte de las veces, si no es que todas, la investigación tiene diversos errores metodológicos que pues hacen que la experimentación sea vacía, ¿no? Y no lleva a ningún resultado. Y bueno, este cartón ilustra bastante bien qué es lo que caracteriza a cada una de las disciplinas, ¿no? Dos científicos discutiendo, aquí están los datos, ¿qué conclusión podemos extraer de ellos, ¿no? Nosotros no hacemos a la realidad y después buscamos datos que confirmen nuestras creencias, ¿no? Sino que es al revés. Y la pseudociencia, ¿no? ¿Qué conclusiones queremos? ¿Queremos que el agua cure las enfermedades? ¿Queremos que una planta disuelta en soluciones de infinitesimales curen algún padecimiento? Pues, ¿qué podemos decir? Que el agua tiene memoria, ¿no? Que hay energías que recorren nuestro cuerpo y pulsando ciertas zonas con agujas podemos curar estos padecimientos. Ese tipo de aceleraciones son las que se realizan en la pseudociencia. Y bueno, antes que empezar con la parte más severa del taller en cuanto a lo que se va a decir, quisiera dar una advertencia, ¿no? El método científico involucra pues, cuestionarnos, realizar investigación y experimentación. Entonces, yo no les pido que crean todo lo que les estoy diciendo, ¿no? Les estoy dando una perspectiva de las cosas y lo importante de todo esto y lo que hay que desprender es que es importante la investigación. Si tenemos una duda, buscar las fuentes adecuadas para solucionar esa duda y continuar en ese proceso. Entonces, los siguientes consejos que voy a dar en lo que tiene que ver con medicinas alternativas y demás, tenemos que verlos como focos rojos. Entonces, habrá casos en los que se confirmen esas ideas y en los que sean indicadores de que lo que estamos viendo es una estafa o es una idea pseudocientífica. Habrá ocasiones en que no suceda así, en que hay que ser un poco más precavidos y no hacer caso exacto a todo lo que nos están diciendo. Entonces, primero que nada, ¿qué son las medicinas alternativas? Pues las medicinas alternativas son definidas como aquellas que no utilicen criterios científicos para generar un tratamiento, pero que a su vez dicen que los utilizan, o a veces no dicen que los utilizan, hay que ser sinceros también, ¿no? A veces recurren a otra clase de creencias, inclusive a veces son religiosas, a veces tienen orígenes que los mismos individuos que las utilizan dicen que no saben a qué se debe o es místico. Y bueno, esto vendría a ser la medicina alternativa. Digamos que la mayor parte de las instituciones de los países no la reconocen, hay algunas excepciones,
Y bueno, el caso más típico, el que comúnmente se ataca, o en mi experiencia revisando este tipo de temas, es la homeopatía, ¿no? En México, el sistema de salud no la tiene en consideración como tal, sin embargo hay universidades que imparten este tipo de materias, ¿no? Los casos más conocidos, el Politécnico y la Universidad de Chapingo, que son instituciones con una historia enorme en nuestro país, que la gente tiene como síntoma o la reconoce como agentes de confianza y dan este tipo de cuestiones, ¿no? Por razones políticas, por razones realmente de investigación. Eso tal vez lo veamos más adelante, depende si podemos hacer otra de estas discusiones. Y bueno, muchas de estas prácticas se ejercen en consultorios privados. El caso que comentaba de aquí, de esta colonia, ¿no? Por todos lados hay consultorios privados y la gente acude a este tipo de consultas, buscando medicinas alternativas, buscando tratamientos. Entonces, el primer consejo que podríamos tomar en consideración es: si el producto es demasiado bueno para ser verdad, pues lo más seguro es que no lo sea. Entonces, el otro día iba por la calle y quiero comentar la anécdota porque me pareció muy ilustrativa. Estaban hablando del clásico vendedor de ungüentos y decía, ¿no? La medicina cura la diabetes, cura el estreñimiento, cura el pie de atleta, etcétera, etcétera, ¿no? Yo me preguntaba cómo la utilizarás, no es un ungüento, ¿cómo curarás el estreñimiento con un ungüento? Pero el caso es que el ungüentito pues costaba 25 pesos, ¿no? Y pues si la persona no dice, pues sí, un poco de desconfianza, ¿no? Pero son 25 pesos, ¿no? Y lo compro. Habrá algunos que les funcione, habrá otros a los que no les funcione, habrá otros a los que no les funcione. Y bueno, pues eso va generando que se difunda la palabra y para cuando nos damos cuenta ya están pasando los programas de televisión y están diciendo que es la medicina milagrosa que nos soluciona todos los problemas en esta vida. Ahora bien, algo muy importante que hay que tener en consideración y el por qué las medicinas milagrosas no son de entrada posibles así como nos las hacen ver, es que los médicos antes de recetar un tratamiento, y yo sé que todos tenemos experiencias en el seguro social, en medicinas del doctor Simi, donde te atienden rápidamente, tienen que hacer una evaluación de la persona, ¿no? Especialmente para tratamientos complicados. Entonces, hay ocasiones en que es muy importante, especialmente para enfermedades graves, crónico-degenerativas, por ejemplo, en los que es importante tener en cuenta los antecedentes clínicos de la persona, a veces los antecedentes familiares y la predisposición genética para determinar a partir de cuál es el tratamiento más adecuado. Y pues por lo tanto una medicina milagrosa, pues diseñada para todas las personas del mundo, con todas las condiciones del mundo, suena como algo bastante dudoso, como algo de lo que deberíamos desconfiar. Y aquí tenemos un caso particular, ¿no? Que yo se los planteaba anteriormente cuando les presentaba el proyecto aquí en Telequia. Entonces, productos que se venden en infomerciales. Una mujer compra una faja reductora y pues funciona, ¿no? Funciona la faja reductora, ¿no? Y pues otra persona compra medicina para dejar de comer, ¿no? Entonces la medicina para dejar de comer es un parche que se pone en la boca, ¿no? Es algo tramposo, pero al parecer funciona la medicina, ¿no? Y aquí tenemos otro caso de obvias insinuaciones, ¿no? Una persona vende un producto que crece pelo y él es calvo, ¿no? Entonces, ¿podemos hacer el favor? La Profeco publicó en su página una serie de recomendaciones, de las cuales retomé algunas, en donde vienen pues, bastantes artículos interesantes sobre el tema que yo les recomendaría revisar, y habla de algunos de los focos rojos que debemos de prestar atención en los infomerciales. Generalmente, muchas veces aparecen celebridades que venden este tipo de productos. Centremos en los productos de medicina, no sé, de las mangueras que se estiran solas o de los artículos de cocina, ¿no? Nada más la medicina alternativa. Se utilizan términos como aliviar en sustitución de términos como curar. Entonces hay que tener claro que aliviar un síntoma no es aliviar la enfermedad, porque a veces tiene otro tipo de orígenes la enfermedad. A veces las enfermedades pues desaparecen, no desaparecen solas, los síntomas desaparecen solos por alguna u otra razón, que es inexplicable, inclusive para los médicos, pero eso no da pie a que esas situaciones inexplicables se rellenen con este tipo de tratamientos. Entonces, las medicinas que se venden en este tipo de situaciones prometen efectos extraordinarios sin realizar esfuerzo, ¿no? Toma este producto y baja de peso sin dejar de comer, sin hacer ejercicio, sin levantarte de tu cama, sin hacer nada. Eso da bastante que pensar, ¿no? Entonces,
plantean resultados iguales para todo tipo de personas. Lo que se decía anteriormente, los médicos tienen que tomar muchas cosas en consideración antes de determinar cuál es el tratamiento adecuado. Además, no hay casi información sobre los efectos secundarios. Eso también es muy importante tenerlo en consideración, porque la mayor parte de los estudios médicos duran muchos años antes de dar a conocer una medicina, de que se implementen los tratamientos, porque precisamente tienen que probar todos los efectos que involucran el uso de una medicina. Efectos a largo plazo, los efectos secundarios, tal vez baje de peso el producto milagroso, pero quién sabe qué clase de efectos secundarios pueda tener, si sea grave para la persona, si no lo es. Entonces ese tipo de cosas también tenemos que tenerlas en consideración. A veces no se exhibe el precio total, eso también es una estrategia que se utiliza, y bueno, dan información insuficiente. En México persisten este tipo de situaciones porque la ley mexicana tiene muchos huecos en este sentido. Entonces es muy fácil que estas compañías cambien de giro, cambien de razón social, cambien el nombre del producto o lo vendan como otro tipo de cosa, como medicina complementaria, ¿no? Además de la medicina que tomas regularmente, puedes utilizar este otro producto que va a contribuir a que tu tratamiento mejore. Entonces la persona está en un sistema de medicación diseñado por un médico, no da resultados por un tiempo, o no, él no se da cuenta de los resultados. Se implementan estos tratamientos de medicina complementaria y empieza a tener resultados, y la persona lo atribuye a que hizo tal cosa y el tratamiento le empezó a dar resultados. Y bueno, la Profeco particularmente da advertencias sobre estas compañías en este informe, porque de acuerdo con ellos, estas compañías manejan el 90% de los productos milagrosos para adelgazar que hay en infomerciales. Como vemos, es un gran negocio que han podido seguir replicando precisamente porque se aprovechan de estos resquicios legales. Y bueno, productos que se venden en lugares de medicina alternativa, antigua o milenaria. Por aquí tenemos un esquema de cómo diferentes regiones de la mano vendrían a representar pues, diferentes partes o órganos del cuerpo. Entonces, de ahí derivaría un tratamiento que ayudaría a generar o a remediar dolores de algún tipo. O tenemos la medicina que se vende en algunos lugares de cosas chinas, los tés del Dr. Ming que curan el malestar del estómago, quitan dolores de cabeza, alivian jaquecas. ¿Quién es el Dr. Ming? ¿Realmente es un doctor? ¿Cómo dejan entrar eso a México? ¿No? Entonces, vamos a hacer cosas. Entonces, como les decía hace rato, ¿no? ¿Funciona la medicina? ¿Tiene efectos secundarios? La investigación médica determinará si eso es verdad. Una sola persona no puede decir si esto funciona en todos los casos. Otra cosa importante es cómo este tipo de individuos que venden estos servicios no es a veces que el producto los alivia. A veces es un malestar psicosomático, ¿no? Que se genera precisamente porque la persona pasa por niveles altos de estrés, ansiedad, se generan dolores de cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Uno va al Seguro Social, tiene 15 minutos para entrar, lo atienden rápido los médicos, no le dicen a veces ni hola, te revisan, a ver, levantas la playera, vamos a ver, sales y entra el siguiente paciente. Va la persona con un homeópata, con una persona de masoterapia, con una persona de Reiki, lo recibe con amabilidad, lo sienta, quiere tomar algo, lo espera su tratamiento, lo escucha. Eso va a hacer sentir bien a muchas personas. A muchas de ellas tal vez no tengan ninguna enfermedad como tal, que tenga un origen pues bacteriológico de algún otro tipo, pero eso va a ayudar a remediar algunos de los síntomas que la persona podría tener. Entonces, ese tipo de cosas también contribuyen a que esta clase de tratamientos tengan algún efecto. Entonces, otro argumento que se utiliza, que viene en la diapositiva anterior, es que lo utilizaban las personas antiguas, ¿no? El tratamiento se ha utilizado por 2000 años, entonces debe funcionar, ¿no? Estamos suponiendo. Pero con el auge de la medicina moderna, de la vacunación, los antibióticos, los promedios de vida de las personas han aumentado enormemente. Entonces, si hace 200 años una persona vivía en promedio 30 años, pues era una persona relativamente longeva. El promedio de vida en México actualmente es de 70 años. Entonces, no parece casualidad que ese tipo de tratamientos se hayan dejado de utilizar masivamente. Y ahora lo menciono también porque se ha empezado a dar en México, ya se ha dado en otros países, el movimiento de antivacunación. Me parece que principalmente en el norte del país. Personas que por motivos religiosos, por motivos de creencias de otro tipo, consideran que no es buena idea vacunar a sus hijos,
y están generando muchos problemas porque ese tipo de enfermedades pues, se transmiten fácilmente a los que ya están también o a los que no están vacunados y se generan problemas de este tipo. ¿Por qué no es válido la biofunciona? Entonces, esta parte es muy importante porque es uno de los argumentos centrales que utilizan las personas, ¿no? La clásica anécdota de la persona que sale narrando cómo sus problemas eran incurables, va con la persona que le suministra aire y de pronto se siente mejor, ¿no? Se siente revitalizado, se siente lleno de vida, hasta perdió años en el proceso. Entonces, el efecto placebo tiene que ver con el efecto que tienen cosas que no fueron diseñadas para hacer tratamientos médicos y que de alguna manera tienen efectos terapéuticos. Entonces, en los estudios médicos generalmente se dividen en los grupos. Un grupo de experimentación y un grupo placebo. Los grupos placebo, pues, ni siquiera los médicos saben que ellos están con un grupo placebo. Y dicen, pues, ¿sabes qué? Tú dale la medicina cada cierto tiempo para que el médico no le vaya a dar alguna señal indirecta al paciente de, ¿sabes que esto no está funcionando de verdad? O esto no es medicina de verdad. Y se dividen. Y a veces estos grupos placebo tienen efectos elevados, ¿no? Parece que un alto porcentaje de los grupos se siente mejor al finalizar el experimento, pero en realidad no recibieron nada. Y el otro grupo tiene resultados a veces semejantes, ¿no? De hecho, hay una especie de disciplina, la verdad es que no investigué lo suficiente, que está diciendo que el efecto placebo debería ser incorporado a los tratamientos médicos, ¿no? Vamos a darle a las personas pastillas de azúcar porque les vamos a decir que todo esto lo cura, que en realidad sabemos que no sirve para nada, porque hemos visto que llega a funcionar. Eso valdría la pena que lo investigáramos para posteriores hipótesis. Y bueno, aquí tenemos un cartón de uno de los caricaturistas que tiene mucho impacto en el movimiento escéptico en América Latina. Me parece bastante inteligente su comedia. Y bueno, tenemos un médico que habla de los efectos del grupo placebo y el grupo donde sí se le dieron el tratamiento Forza Plus. Y como podemos ver, ¿no? Que no hay diferencias significativas entre los dos grupos. Entonces no hay razón para pensar que el tratamiento funciona. Y entonces las personas del grupo del medicamento le dicen al médico, no sabes qué, es solo tu opinión, a mí sí me funcionó, ¿no? ¿Tú qué sabes de lo que estás diciendo, no? Es como una especie de ironía, ¿no? Que los propios sujetos de la gráfica le estén diciendo que a ellos sí les funciona el tratamiento, ¿no? Y entonces tenemos aquí el caso de otra persona, ¿no? Vende caracoles de colores que dice que contribuyen a la salud. Y el otro le pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que vendas esto con falsa publicidad, ¿no? Y le dice el vendedor, no, pues es que no es falsa publicidad, ¿no? Los caracoles de colores contribuyen a mi salud porque me dan dinero, ¿no? Entonces, con esa ambigüedad le está vendiendo la gente el producto, ¿no? Aquí se burla de esa ambigüedad. Entonces, algo que se utiliza muy comúnmente en este tipo de comerciales de publicidad es el decir que lo anunció un médico, ¿no? Entonces, aparece el médico, él representa a toda la comunidad científica, presenta una cédula que no sabemos si es verdad, a veces no sabemos si es médico, por eso puso un médico patito. Y entonces jalan de ese gancho para decir que ellos son que ellos pueden decir lo que es ciencia, lo que no es pseudociencia. Entonces hay que ser escépticos con ese tipo de cosas. Este test se ha hecho bastante popular, no sé si alguna vez lo hayan visto, el test del Dr. Ming, te los comentaba hace rato. ¿Quién es el Dr. Ming? ¿Existe algún Dr. Ming? ¿O es la imagen de alguna persona al azar que pusieron que se veía como un doctor, ¿no? Se veía venerable, se veía sabio, ¿no? Eso también vende, ¿no? La imagen de los que anuncian los productos es parte de las estrategias de venta que utilizan. Entonces, el uso de médicos también involucra el uso de palabras que aparentan ser científicas, pero que no lo son. Aquí quise poner un listado para que lo revisemos rápidamente. Algunos de estos conceptos ya seguramente los han visto en anuncios, en publicidad de la calle, ¿no? Bioenergías, ¿qué son las bioenergías? Biomagnetismo, retroceder el reloj biológico. Este tipo de resultados son válidos al hablar de resultados médicos, ya que habría que considerarlo, ¿no? El lenguaje especializado de la medicina da pie a que este tipo de palabras se utilicen en la expresión de resultados médicos. Energizante, ¿no? El producto es energizante, un café es energizante, dormir muchas horas es energizante. Y entonces utilizan también palabras como medicina oriental, mejora la memoria, alivio a malestares ocasionados por la mala alimentación y por la acumulación.
Y bueno, por último, el otro gancho que se está utilizando comúnmente es decir que es un producto natural. Entonces, el hecho de que sea un producto natural lo hace bueno. El cianuro es natural, el cloro es natural, el veneno de las serpientes es natural. Realmente eso las hace buenas cosas. Todo está compuesto de elementos químicos en algún grado, ¿no? Entonces todo es químico, todo está hecho de elementos químicos. Y bueno, pues básicamente ese tipo de cosas son las que se utilizan recientemente para vender alimentos, para vender jugos, para vender medicina, para vender frutas orgánicas. Que bueno, el asunto de los transgénicos es para otro momento, pero tal vez más adelante se podría revisar. Y bueno, quise poner este último cartón porque precisamente me pareció bastante ilustrativo del objetivo de esta plática. Digamos que es la puerta de entrada para que cualquiera de nosotros empiece, o es la idea, para que nosotros empecemos a cuestionarnos las creencias que cotidianamente se nos presentan, ¿no? Al principio no lo mencioné, pero pues una táctica muy común de las pseudociencias o de las disciplinas de este tipo es cambiarse de nombre, presentarse con leves variaciones, es cambiar de razón social como lo hacen las empresas. Y bueno, uno tiene que ser siempre lo más escéptico posible, ¿no? Pero el escepticismo no involucra que neguemos por completo desde el inicio que eso funciona, ¿no? Sino el escepticismo es una forma en que nosotros afrontamos con una serie de herramientas pues, de pensamiento, de lógica, la realidad que se nos presenta día a día, ¿no? Entonces tenemos a este individuo con un paraguas que se refugia de estos pues montón de situaciones, bueno, de prácticas, de creencias que tienen dudosa validez, dudosa efectividad, que no pueden tal vez considerarse, que en algunos casos se hacen llamar ciencia y que algunas veces no lo son. Algunas son perjudiciales para la salud, ya sea por omisión de tratamientos médicos reales o porque en realidad las medicinas son perjudiciales para la salud como tal, o los tratamientos son perjudiciales para la salud. Y hay otras que no son perjudiciales, ¿no? Como por ejemplo los pasatiempos de las personas que se dedican a observar ovnis. Eso no es perjudicial para nadie, al parecer. Entonces, pues no habría tanto por qué cuestionarlo, ¿no? La labor del escéptico o el sentido del escepticismo es ir directamente con las personas que practiquen este tipo de cosas y cuestionarlas, ¿no? Tenemos derecho a cuestionar la efectividad de las cosas y tenemos pues que tener las herramientas adecuadas para hacerlas, ¿no? Por aquí hay un montón de creencias. Seguramente ustedes ya han escuchado de algunas de ellas, algunas tal vez sean novedosas. Ya decidirán al final de la presentación si están de acuerdo o no con ellas, y pues si quieren expresarnos su punto de vista, pues adelante, estamos dispuestos a escuchar. Bueno, pues básicamente esa ha sido la conferencia. Pues les agradezco por su atención. Quise dejar mucho espacio en las opiniones, lo más interesante.